Hola chicos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con la comunicación en la escuela de Matilde García, una lectura bastante interesante. Bueno, inicia con el significado del término que la comunicación proviene de comunicare, que significa participar, transmitir algo, hacer partícipe de algo. Todo esto ya sabemos que tiene mucho que ver de dónde proviene la palabra. Entonces, comunicar no solo significa transmitir, que esto es básicamente esta segunda opción, sino también participar e invitar a alguien para que participe contigo. Por eso dice hacer partícipe de algo. La comunicación es acto, proceso y resultado de la transferencia de gestos, informaciones, objetos. Entonces mucho tiene que ver nuestras facciones y los gestos que vamos haciendo para comunicar. He ahí los emojis que tenemos aquí en esta imagen saturada de estas figuras, porque también nos comunicamos a través de WhatsApp, por ejemplo, y en muchas ocasiones aprovechamos estas bondades que tiene la aplicación para poder representar de cierta forma la emoción que estamos sintiendo en ese momento. Entonces, a través de eso nos comunicamos. En la institución escolar se tiene en cuenta al maestro, que en convivencia interpersonal establece las condiciones idóneas para comunicar y motivar el interés de sus alumnos. Entonces, ya hablando de comunicación educativa, obviamente la pieza clave al inicio es el profesor, que es el encargado de promover esa interacción con los estudiantes para comunicar los temas, para comunicar las instrucciones de la clase y para constantemente motivar a los estudiantes. En este sentido, la personalidad del maestro educador es primordial. El profesor debe guiar, sugerir y orientar. Y aquí tenemos la imagen de este maestro tan reconocido de manera general. Y aquí las creencias, los valores, el estado físico y psíquico, los hábitos influyen directamente sobre la efectividad de su enseñanza. Cuando estamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mucho tiene que ver, como dice aquí, las características del maestro, qué es lo que le gusta, qué es lo que cree, si es responsable, si es honesto, si es tolerante, si físicamente está saludable, porque dicen, bueno, no transfiera los problemas al aula, y sí, pero de cierta forma hay momentos, hay estados físicos que van a afectar de cierta forma lo que sucede. Entonces tenemos que reconocer, por eso es que hemos tenido diferentes maestros a lo largo de nuestra vida académica y detectamos cómo son tan diferentes. Y punto número 1 es su personalidad y en general todos los aspectos que vienen aquí. Sugerencias para el maestro al comunicarse. Para que nuestro mensaje llegue de manera exitosa a los estudiantes, no basta con transmitir únicamente la información, sino que para eso tenemos que usar pantomima, la modulación de voz, en ciertos momentos bajarla, en otros momentos darle mayor intensidad para atraer la atención o para aspectos importantes. Entonces, constantemente y más en este tipo de modalidad no escolarizada, tenemos que modular constantemente la voz en el tono y en la velocidad en la que decimos nuestro mensaje. Dar un lenguaje preciso y claro. Si el maestro está todo el tiempo diciendo lo mismo y diciendo lo mismo y está con mucha redundancia, que en ocasiones sí es necesaria, como se ha comentado en estos textos, es muy importante utilizar un lenguaje claro y preciso. Y pues aquí por último, también se vale la interpretación de personajes que despierten la atención. Y así como tenemos esta imagen, como nosotros, lo mismo que dijimos anteriormente, los gestos, cómo vas a ir representando el mensaje para que le llegue a los estudiantes. En un curso que tomamos hace aproximadamente 1 año y medio, nos comentaban como habilidades del docente que también se valía de cierta forma aspectos teatrales.
que pudiéramos darnos la oportunidad como profesores de cierta forma de ser actores, actrices y llegar a la clase y representarte y de diferentes maneras. Dependiendo al tema que se va a enseñar en la clase y estar variando en cómo nos presentamos ante los estudiantes para atraer su atención. Otras sugerencias para el maestro al comunicarse es usar brazos, manos, dedos que puedan significar pensamientos, comprensión o sentimientos. Entonces, aquí, y esto sucede todo el tiempo, no es de ser como un robot estático que solo da un mensaje, como si fuera un podcast que no estás observando a nadie. Si al profesor lo vas a observar, hay que aprovechar eso. Entonces, nuestras extremidades tenemos que darles un sentido, usarlas para poder comunicar. Utilizar las extremidades para clarificar visualmente lo que estamos expresando oralmente. Mostrar afecto, es decir, tener una expresión alegre por buenas acciones cuando un estudiante participa, dice cuando hay conclusión de actividades o superación en la clase. No es todo el tiempo estar plano con la misma intensidad. No, si hubo algo que funcionó, si hubo algo que pues como dice aquí, se dio con éxito en la clase, cambiar nuestra manera de decirlo, nuestra emoción para confirmar a los estudiantes que estamos avanzando bien. Y pues otra vez, modular tono y articulación. Entonces, no todo el tiempo en un mismo plano, sino estar variando. Informar, más preguntar, más establecer contacto. Esa es la clave. Son actividades lingüísticas que intervienen en los monólogos o en los diálogos en combinaciones diversas. Al hablar de comunicación educativa, sabemos que en la educación tradicional el profesor era el que transmitía los conocimientos y en muchos contextos educativos no se permitía que el estudiante cuestionara al profesor. Entonces, lo tradicional era que solo el maestro era el emisor y los estudiantes los receptores. Eso no es una comunicación educativa como tal. Sí, puede ser el profesor quien informa o pueden ser los mismos estudiantes cuando dan una clase, cuando exponen un tema, es quien están informando, pero también se permite que los estudiantes hagan preguntas y también que el mismo emisor haga preguntas para que la audiencia responda y que se haga una verdadera comunicación donde tanto el emisor como el receptor esté en constante movimiento. El establecer contacto es pieza clave. ¿Qué va a suceder ahorita en este tipo de modalidad? Va lo mismo. En Teams te permite levantar la mano, el profesor está informando, está presentando las diapositivas y tú puedes preguntar a través de la videollamada. Levantas tu mano y le haces una pregunta al profesor. El profesor, profesora va haciendo preguntas y tú eres capaz igual de levantar la mano y participar. Puede ser a través del micrófono cuando levantas tu mano o igual ustedes lo han aprovechado muchas veces el chat de la sesión para hacer preguntas o para responder los cuestionamientos que establece el profesor. Y así de esa forma vas aplicando y se va dando, como dice aquí, los diálogos en combinaciones diversas van cambiando porque uno pregunta, otro informa y la clave es establecer contacto. En cuanto a comunicación en el aula, tenemos que el proceso de comunicación, en el proceso de comunicación el emisor y el receptor se alternan e intercambian los roles según circula el mensaje, que es justo lo que les estoy comentando ahorita. El profesor puede iniciar la sesión, iniciar el tema, siendo el emisor. Y de cierta forma permitir que alguien haga una pregunta o él mismo plantear una pregunta para que el otro respondan, los estudiantes respondan, estén activos y ellos ahora se conviertan en emisores y así va circulando el mensaje y se va logrando esta comunicación. Entonces, comunicación educativa está subordinada a condiciones estrictas, es decir, el programa, los objetivos de aprendizaje, las metas y la metodología. Esta idea me gusta mucho.
La comunicación que se da en el aula, chavos, no es precisamente o que la clase se vaya a tratar de una improvisación por parte del profesor que te va a ir a contar cosas de su vida cotidiana. Más bien, esa comunicación educativa, lo ideal es que de manera estricta esté subordinada a los temas, a los contenidos que vienen en el programa de la unidad de aprendizaje, al objetivo que se tenga de la sesión, a las metas en general de lo que el estudiante debe de llegar como aprendizaje esperado y a la metodología que se va a estar llevando en la clase. Si el emisor quiere que el receptor reciba la información, tiene que utilizar todos los recursos comunicativos y crear condiciones propicias que están a su alcance para conseguirlo. Entonces, sí es la responsabilidad del emisor tratar de usar todos los recursos que estén a su alcance para crear una condición en la que el otro le esté atento. Eso sí es un compromiso importante de quien tenga el papel de emisor. Y ya por último, chavos, cerramos con este concepto bastante importante de comunicación efectiva. Aquí podemos ver una imagen de la web. Está el mensaje, que en este caso es la idea representada con un foco encendido, y están las dos personas, que como podemos ver la flecha es recíproco. ¿Por qué? Porque el receptor se convierte en emisor, el emisor en receptor, y estás en un constante cambio a través de las interacciones. Para lograr una comunicación efectiva, se requiere establecer mecanismos que garanticen que el mensaje que queremos transmitir llegue de manera correcta al receptor y que a través de la retroalimentación nos aseguremos que fue recibido con éxito. Esto es bien importante. No se trata de hablar por hablar. Para lograr una comunicación efectiva, tiene que haber una interacción entre el profesor y el estudiante, es decir, que el estudiante, como decíamos, cuestione y también responda. Y a través de eso se puede ir clarificando la información, el tema, el mensaje. Y aquí es el punto: para que sea una comunicación efectiva, tiene que haber retroalimentación por parte del receptor, para tú darte cuenta si ese receptor está comprendiendo la información con éxito. Y si al tú preguntar lo que te responden no tiene sentido con el mensaje que estás dando, regresar acá y buscar nuevas condiciones, nuevos recursos comunicativos para tratar de hacer llegar el mensaje. Entonces, no se valen clases en las que el profesor se dedica a estar solamente comunicando y que no, o en este caso más bien es informando, y que no haya una retroalimentación de vuelta con la que confirme que el mensaje ha sido comprendido con éxito. Se vale siempre estar cambiando los papeles entre emisor y receptor para ir dándote cuenta si las cosas van bien y se está comprendiendo el mensaje. Muy bien, chicos. Bueno, pues que estén muy bien. Nos vemos.